Hola a todos y bienvenidos. Hola. Hola Marco. Hola Irene, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Marco es un amigo de Bruselas. Mm. ¿Y cómo nos conocimos, Marco? Pues en el aeropuerto. Cuando yo volvía de vacaciones, Irene estaba llegando a Bruselas, su primer día. Sí, por primera vez. El primer día conocí a Marco y a Tania, que es otra amiga, y también encontré casa. Fue perfecto. Un día redondo. Sí. Bueno, que hablamos mucho. El caso es que hoy voy a poner a prueba a Marco. Ujú. Marco, ¿cuál es tu idioma materno? El español, creo, pero se empieza a olvidar. Sí, sí, es verdad. Porque tú trabajas en español o no. Trabajo en inglés. Y la vida en Bruselas se hace en francés, ¿no? Sí, sí. Pues a ver si se te ha olvidado el español. Primero, te voy a pedir que me des sinónimos de algunas palabras, ¿de acuerdo? Vale. Ujú. Y después vamos a ver si sabes palabras de distintas zonas de España. Porque yo viniendo de Madrid, la verdad que suelo hablar solo madrileño. Yo también. Pues empezamos con los sinónimos, ¿de acuerdo? Ujú. No Vale. mires aquí, ¿eh? Vale. Camino. Una ruta. Ok. Sendero. Sendero. Ajá. Perfecto. Cama. Una cama. Lecho. Ah, sí, claro. Castigar. Ah, como una sanción. Sí. Sancionar. Sancionar. Bien. Ujú. Cómodo. Confortable. Muy bien. Comprender. Entender. Muy bien. Crear. Producir. Hacer. Perfecto. Cumbre. Un pico. Muy bien. Una cima. Ujú. También. Defecto. Un fallo. Un error. O una imperfección. También. Destruir. Derruir. Romper. Ujú. Educar. Enseñar. Perfecto. Enfurecer. Enfadar. Enojar. Suena un poco raro. Sí. Sí, suena raro en España. Yo creo que en Latinoamérica sí que dicen, Sí. no te enojes. Probablemente. Probablemente. El último. Fácil. Uy, tan fácil no era. Am, Ese. Simple. Bueno, sí, claro, simple. Simple. Sencillo. O sencillo. Ujú. A ver, ¿cuál ha sido el que más te ha costado? Quizá lecho. Lecho. Es que suena muy medieval, lecho. Es verdad. Usad mejor la palabra cama. Y la segunda prueba era o es que me digas qué significan estas palabras. Ujú. Son palabras españolas, pero son palabras que no se usan en Madrid. Marco viene de Madrid y yo vengo de Guadalajara, que es una ciudad que está muy cerca de Madrid. Entonces al final usamos palabras muy parecidas. Pero ahora vamos a viajar primero hasta Andalucía. Ujú. ¿Has estado en Andalucía? Sí, muchas veces. Muy, muy bonito. A ver si es verdad. Mi A ver. zona favorita de España. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa bulla? Bulla, mucho ruido. Alboroto. No, es un sinónimo de prisa. Ok. Meter bulla es una expresión. También. Ujú. Pero en Andalucía bulla, o en concreto en Granada, bulla es prisa. Por ejemplo, ponme 2 kilos de patatas rápido, que tengo bulla. ¿En Madrid existe alguna forma de decir prisa? Que tengo lío, sí, quizás. Ah, Que tengo lío. que tengo Como que lío. tengo muchas cosas que hacer. Es verdad. Ujú. Encartar. Encartar. Como meterlo en un sobre o envolver algo. No. Podría ser, porque una carta Sí. normalmente lleva un sobre, pero encartar he leído que es que algo te viene bien. Por ejemplo, Es como te encanta, pero con una R. por ejemplo, si hoy sales pronto de trabajar y te encarta, nos tomamos algo, Ujú. ¿vale? Ok. ¿Entiendes? Sí, sí. Y te cuadra Ujú. Sí, te viene bien. y te viene bien, Ujú. eso es. ¿Y qué es un mocho? Mucho es para limpiar, ¿no? O sea, es Eso una pensaba fregona. yo. Sí, eso pensaba yo. Que No, era tampoco. la fregona. En italiano también es mucho. ¿Es mocho también? Sí. No lo sabía. Pues mocho, de nuevo, en Andalucía y en concreto en Ujú. Granada, es una cantidad de dinero que ponen las personas, que ponen varias personas para comprar algo. Por ejemplo, si es el regalo de una amiga y queremos comprar algo entre todos,
Pues pones dinero. Como un bote. Un bote. Ajá. Nosotros en el centro decimos bote. Sí. Pues ellos dicen mocho. Nos vamos a las Canarias, ¿vale? Sí. Que es pelete. ¿Visto cómo has dicho antes? Sí. Uf, hoy hace pelete. Ah, frío. Sí. Ah, claro, un frío que pela. Nosotros decimos hace un frío que pela. Ujú. Pues ellos dicen hace pelete, creo. A ver cómo lo dicen. Sí. ¿Y sabes lo que son las cholas? Es algo que no te pones cuando hace pelete. Sí, son unas chanclas, ¿no? Sí. Últimamente la música canaria se ha hecho muy famosa en así música urbana y la palabra cholas lo utiliza bastante. Las chanclas. Mm. Vamos con la última de Canarias. Sí. Cotufas. Ufa. Cotufas. Cotufas. Me hace gracia. Es Es gracioso. una palabra muy bonita. Es algo que se come. ¿Unas rosquillas? En el cine. Claro, sí son palomitas, esto lo he visto. Sí. ¿Lo sabías? Esto lo he escuchado antes. Las palomitas es lo que comes en el cine, que puede ser dulce, salado y que normalmente es blanco. Ujú. Eso es. De maíz. De maíz. Eso es. Y por último, ¿hablamos de café? Ujú, por favor, Vale. ¿Te gusta el café? un poco. Es mi forma de sobrevivir. Y Marco, vamos a hablar de los cafés más sencillos. Vale. Porque el mundo del café es un lío para mí. Hay muchos nombres diferentes. Sí. Cuando vas a una cafetería y ves el menú con 20 cafés diferentes, quizá se vuelve complicado. Y cuando vas a un país nuevo, Sí. te cuento. Ujú. A ver, ¿cuáles son los cafés más sencillos que puedes pedir en España? Pues puedes pedir un café solo, pero depende del tamaño del café. Si es muy pequeño, es un expreso. Si es mediano, es un largo. Y si es muy grande, o sea, café con mucho agua, es un americano. Vale, Ujú. bien. 3 tipos de café solo. Ujú. ¿Qué pasa si lleva leche? ¿Cómo se le llama? Sí, pues le puedes echar un poco de leche, que sería la mitad de un café con leche, sería un cortado. O Qué sea, bien. un cortado es mucho café y un chorrito de leche. Sí, hay más café que leche. Hay más café que leche. Ujú. Es como que cortas la amargura del café con un poquito de leche. Pues no sabía que venía de ahí. Yo tampoco, pero Nunca lo sabremos. no, es una regla para aprenderlo. Ajá. Vale. Y entonces ya tenemos con un poquito de leche. Ujú. Y si tiene más leche, Si tiene más leche, es un café con leche. un café con leche. Ujú. Es lo más típico. Sí. Quizá en España, si pidas un café sin decir nada más, te ponen un café con leche. Un café con leche. En Italia, si pides un café, probablemente te ponen un espresso. ¿Y en Bélgica? Te van a preguntar. Bueno, y luego, claro, está el cappuccino. Ujú. Pero Sí, tiene más espuma. efectivamente. ¿Cuál es tu café favorito? El cortado. Creo que sí, porque Vale. con un poco de leche para endulzarlo está más bueno. ¿Y le echas azúcar al café? No, me gusta mucho el sabor del café, entonces no hace falta añadir azúcar. Estoy de acuerdo. Yo no tomo café porque soy muy nerviosa y si tomo café me pongo más nerviosa. Ya es demasiado activa. Sí. Pero me gusta mucho el sabor del café. Ujú. Siempre puedo tomar un café descafeinado. Ah, es verdad. Café descafeinado. Marco, pues no te molesto más. Sí. Muchas gracias. Nada, un placer, cuando quieras. Vale. Si queréis que hagamos otro vídeo, dadle a like, poned un comentario y así Marco se anima. Y suscribíos. Y suscribíos, gracias Marco. Además, tengo una newsletter, eso no te lo he contado. Ah, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer para unirte? Pues en el enlace de la descripción clicas, pones tu correo y cada viernes yo envío un correo a los suscriptores. Y les cuento 3 palabras nuevas en español, 2 frases o refranes y una cosa sobre mí. Ok, Así que nada, suscríbete. lo intentaré. Vale, Pues lo intentaré. Lo haré. vale. Nos despedimos. Ujú. Adiós. Hasta la próxima. Chao.